Temporada 2. Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Así es, corazones, arrancamos nuestro episodio del día de hoy. Hola, hola. ¿Y qué tal está tratándote la colita todavía de octubre? Estamos, corazones, a punto de entrar al otro eclipse de luna y la cosa tiene todavía su trabajo que hacer en nosotros. Y bueno, pues mandándote mis mejores deseos con tu trabajo personal de esta semana y pues muchas gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar. Créeme lo que estamos, con todas las pilas puestas, las chicas Quantum. Nosotros aquí en Guadalajara, México, no solamente con los eventos que preparamos para ustedes de manera presencial, sino todos los que nos vamos a desplazar antes de cerrar el año, pues a Ciudad de México, que tenemos intenso trabajo que hacer con los hermanos de la manada cuántica por allá, que les debíamos la constelación del Padre. Y justo los vamos a poner pilas listos para el año del dragón, que es el año 8. Así que ahí estamos ya sacándole punta y entramos el año, antes de terminar el año 7 y entrar al año 8, acuérdate que el año 8 empieza en febrero. Vamos a cerrar nuestro año nuevo chino en Sonora, en Hermosillo. Así que vamos a tener muchas cosas que contar y que hacer, corazones. Y este año que viene con tantas cosas para todos que sin duda, mucha chamba. Corazones, el tema que tengo el día de hoy, espero que clarifique varios asuntos. Voy a poner el día de hoy varios ejemplos, ¿sí? Tengo aquí a la Ganesha, que fíjate que siempre que grabo parece que siente que le hablo a ella y se quiere venir y se quiere trepar y se emociona cuando escucha la voz. No hablo, estoy haciendo brief y está por allá que no me pela. Pero nada más empiezo a hablar y piensa que quiero platicar. Entonces aquí tenemos a Ganesha. Así es. Cada vez que se nombra a la Ganesha, se nombra a la diosa de la abundancia en esta casa. Corazones. Bueno, ¿qué tema tenemos el día de hoy? Y como te decía, voy a poner varios ejemplos. Porque cuando nosotros nos decidimos hacer trabajo personal, cuando nosotros tomamos esta conciencia, vamos a decir, de entender que hay situaciones automáticas que nos salen sin filtro, sin que nosotros podamos elegir quizá de manera consciente las palabras, podamos elegir de manera consciente las actitudes, estas emociones que se mueven en nosotros, estas sensaciones, vamos a decir, inconscientes de angustia, de miedo, de celos, de rabia, de miedo, pues básicamente, porque pues aunque le pongamos otros nombres, todo es miedo. Estas conductas que nos hacen elegir una profesión o la otra, que nos hacen decidir por una pareja o la otra, ¿verdad? Todos estos programas que envío, a mí me gusta, por eso se llama reprogramación. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que asumir, corazones, es que somos un programa con patas, con tenis. Somos un inmenso programa lleno de otros programas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un programa, imagínate tú un programa de teatro. Tú vas al teatro y te sientas y ves lo que va a pasar, ¿no? Entonces es primer acto, tal cosa. Segundo acto, tal cosa. Y luego tenemos a veces un receso, un intermedio, un tercer acto, cuarto acto, ¿verdad? Bueno, eso es un programa. Te está diciendo lo que va a pasar primero, lo que va a pasar después. ¿Y qué pasa cuando tú sales del teatro y entra la siguiente función de personas y les vuelven a dar el mismo panfleto del programa? Bueno, eso es un programa. ¿Va a suceder lo mismo cada vez
que entre una nueva persona, ¿verdad? Quiere decir que se repite o que se recicla. Hemos dicho en estos 700 capítulos de la primera temporada de este podcast, siempre la palabra es un programa, eso es programa. Y si es programa, viene, valga la redundancia, programado en nuestro inconsciente. Pero cuando las personas se deciden a hacer trabajo personal, se deciden a hacer terapia, se deciden a ir a una consulta, se deciden a tomar un curso, un taller terapéutico, como el caso del viernes, un método que desarrollamos los terapeutas en base a nuestra experiencia y que son métodos probados ya. Que dicho sea de paso, y les insisto mucho, todos queremos trabajar nuestro tema personal y pues tenemos programas matriz, vamos a decir, que es de donde se desprenden los conflictos que cada quien traigamos. Tenemos conflictos con un hijo, de dinero, de salud, de pareja, de familia. No hay otro conflicto humano, corazones, todos son esos. Entonces, por eso es que se diseñan este tipo de eventos, constelaciones, métodos, desprogramaciones de sobrepeso, de dinero, lo que sea, se diseñan, corazones, porque más o menos equivale 1 hora de terapia a 5 horas de terapia a 1 hora de terapia en un protocolo de estos que son los que aplicamos en los talleres. Es decir, realmente las personas avanzan mucho cuando aplican los métodos y nos reunimos, sobre todo de manera presencial. Fíjate, corazón, todos los cerebros cuando están unidos cerca en el mismo lugar se conectan. Este es un fenómeno de resonancia y está fundamentado en neurociencia. Entonces, todos los cerebros cuando están unificados se empieza a hacer a cierto tiempo como un dínamo, como un electrodo. Entonces, todo lo que yo resuelvo también lo va a resolver quien tenga el mismo conflicto. Pero si hay cosas que yo no tengo conciencia de ello, pero otra persona las resuelve, también las resuelvo yo por esa conexión. Por eso es que les digo que 1 hora de taller de método de desprogramación equivale a 5 horas de trabajo personal, de terapia. Por eso es que hacemos este tipo de procesos. Bueno, cuando nos damos cuenta, corazones, que hay algo adentro de mí, que de manera automática sale y que yo ya ni me enteré, pero ya me metí en un conflicto enorme, ya decidí a lo pendejo, ya me metí en camisa de 11 varas, ya metí no una pata, las 4 patas en el lodo y hasta la nariz. Cuando ya me meto en conflictos familiares, en decisiones, en compromisos económicos, me tengo que dar cuenta que hay algo adentro de mí que lo eligió, ¿vale? Y es mucho más allá que una creencia. Son capas, corazones. Esto que te estoy hablando de los programas inconscientes son muchos y son muy profundos, ¿sí? Por eso se le llama conflicto programante, conflicto detonante, ¿vale? Entonces, es importante entender que nosotros normalmente, corazones, una persona es un sujeto muy complejo y no tiene un programa, tiene muchos programas. Nosotros cuando vamos y tomamos algún método, ahora que hay tantos, ¿verdad? Que si constelamos, que si hicimos un reiki, que si hicimos sabe cuánta cosa hay para hacer. Bueno, pensamos que ya la hicimos. Eso se llama ego espiritual. Es decir, el ego, acuérdate que nos va a decir siempre que un día vas a saberlo todo y vas a tener todo resuelto y nunca más vas a tener problemas. Y por eso estamos buscando ese santo grial, estamos buscando esa piedra filosofal, ¿no? Y nos convertimos en buscadores. Y yo lo que te estoy proponiendo, y básicamente este es el movimiento más importante de la manada cuántica, es que te autogestiones, que no te vuelvas un buscador, te vuelvas un encontrador, que tengas la capacidad de autogestionar dentro de ti una vez que te machinas el método, que encuentras que la respuesta está en ti. Si el conflicto está en ti, también está la respuesta. No hay ningún proceso menos divino ni en Dios ni en el universo en que te da el conflicto y no te da la solución, ¿no? Eso sería muy desalmado, ¿no? O sea, se los he dicho 1000 veces, corazones, para salir del víctima excepcional. O sea, Dios no es ningún ojete que te mandó a sufrir sin darte la solución. La solución ya está implícita en el conflicto. Es como este ejemplo, que todo antídoto, todo veneno tiene su antídoto, ¿estás de acuerdo?
Todo lo que te envenena tiene un antídoto. Bueno, generalmente el antídoto es el mismo veneno, ¿no? Te pica una serpiente y el remedio es el veneno de la serpiente. Te pica un alacrán y así el tábano y lo que quieras. Bueno, es lo mismo. Si tienes el conflicto es porque implícita viene la solución. Y en cuántica, estos movimientos se llaman el orden implicado. Hay un orden en el caos, pero está implícito en el caos. Tienes que experimentar el proceso del conflicto, experimentar el caos para encontrar un día ese orden en ti. Entonces, lo más importante es ir quitando capas y capas y capas. Imagínate que somos como una gran cebolla que tiene capas y capas. El que está dormido, 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 solamente percibe la sensación agresiva de la cebolla en sus ojos de la otra persona y todavía tiene la cáscara esta primera de la cebolla, ¿no? Esta que está muy seca y que está un poco sucia. Y el otro es el que me lastima con su sensación esta que da la cebolla. Pero no nos damos cuenta que esa cebolla somos nosotros y que tenemos muchas capas egoicas de falso yo. Y esas capas van creciendo, esas capas de cebolla, por los programas. Entonces, claro, yo heredo ciertos programas inconscientes, desde luego transgeneracionales, y a una capa más atrás de la familia. Viene mi karma, viene mi proyecto del alma, o sea, tengo muchas capas, muchos programas, perdón, que van generando capas y capas y capas y capas. Después, con todo ese bagaje de programas que yo heredo, voy creando mis propias experiencias y luego voy creyendo que son míos, ¿verdad? Entonces, claro, voy haciendo más capas. Entonces, lo primero es ir quitando esas capas hasta llegar al centro, a mi ser, al yo, a lo que realmente hace que todo absolutamente se transforme porque ya estoy con una muy buena conexión espiritual, con una muy buena fuente de energía vital y de conciencia que hace que yo transite por las experiencias que tenga que transitar, con los tiempos que tenga que transitar, con lo que la vida me vaya a traer, pero siempre encuentre la posibilidad de aprender, autogestionarme, darme mi tiempo. Al final, eso es la experiencia de vivir el conflicto, sin dramatizar tanto. Bueno, pues todos estos conflictos de los que te estoy hablando vienen de estos programas. Y como yo te decía, hay muchos programas. Es decir, tenemos el programa, te voy a nombrar algunos, ¿no? Y te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces tenemos, puedo tener un programa de destierro, un programa de mi árbol, de mi manada, de pérdida de territorio, ¿no? Que son los que migran, a los que les quitan su herencia, a los que han votado del clan, ¿no? El desterrado, pues es al que corrieron por alguna razón, ¿no? Por adicto, por violador, por ladrón, por homosexual, lo corrieron porque no es creyente, lo corrieron por alguna creencia distinta, lo corrieron por alguna razón, ¿no? Porque se enamoró de una hermana, de un hermano, es decir, el programa del desterrado también conlleva el programa de la pérdida del territorio, ¿no? Si me corren de mi familia, perdí mi manada. Al que le quitan vamos a decir, sus tierras, sus herencias, sus dineros, pérdida de territorio, ¿verdad? ¿Qué es el territorio para un hombre? Para un varón, bueno, sus hijos, su negocio, su mujer, ¿no? Eso es su territorio. Lo que tú piensas que te da arraigo, ¿verdad? Bueno, conflicto de separación, conflictos de imagen, que van mucho al tema de todo lo que aparece en la cara, de la vanidad, del aspecto de la persona. No tiene que ver nada con bonito o feo, ¿eh? Es que la persona cargue ese conflicto de imagen, que puede venir también de un conflicto de territorio. El conflicto de pilar, ¿no? Programa de pilar de la familia. También podemos tener el programa o conflicto de no existir, ¿no? Todos esos que miran a los muertos. Conflicto de identidad, los hijos no reconocidos, por ejemplo, ser hijo de alguien que nació en una fecha y lo registraron en otra fecha, ¿no?
Entonces, al no reconocerle la fecha, que desde luego que afecta la astrología, la numerología de la persona, todo, pero no se le reconoce, no se le mira y le ponen otra fecha, esa persona ya de entrada carga conflicto de identidad. Tener el mismo nombre, el mismo nombre, el mismo nombre, ¿no? Todos Marías, todos Guadalupes, todos Josés. Pues, ¿quién es el primer José? O sea, hay un conflicto de identidad porque todos somos iguales y todos copiamos el mismo peso psíquico o programas. Entonces, o el primer José es el bisabuelo y de ahí todos se llaman, todos cargamos al abuelo. Tenemos también un conflicto de identidad. Bueno, el conflicto de no reconocimiento, ¿no? Estos personas no reconocidos por el padre, que no se les da el nombre del padre, ¿no? También un conflicto de identidad puede ser, me desean niña y nací niño, o al revés, ¿no? Me desean niña y nací niño. Ay, perdón, lo dije igual. Bueno, conflicto de identidad es, me desean de un modo, pero soy otro modo. Entonces ahí entro en ese conflicto, que también va a traer un conflicto o programa de conflicto de imagen. Puedo cargar un conflicto de desvalorización, de programa de ser abusado, un conflicto con lo femenino, con la maternidad, con la traición, las heridas de traición que generan mis padres. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate una persona que es yaciente. Acuérdate que hay un podcast de La cripta, el fantasma y el yaciente del doctor Salomón Salam. Es un libro muy bueno. Yaciente es el que está en el lugar de los muertos o es doble de muertos. Entonces imagínate que yo ya llego cargando memorias de muertos por mi fecha de nacimiento, ¿verdad? Y aparte de ser yaciente, de mirar a los muertos, llevo el nombre de mi mamá, me llamo como mi mamá. Entonces ahí ya llevo dos programas, el programa de cargar el peso psíquico de lo no resuelto de mi mamá por su nombre y voltear a mirar a los muertos. Luego, te estoy hablando también de mi caso, por ejemplo, soy yaciente, llevo el nombre de mi mamá, soy doble por fecha, una de concepción y otra de nacimiento de mis dos abuelas, o sea, de la madre de mi madre, que la abandona al nacer, y de la madre de mi padre, que es una hija no reconocida, mi abuela paterna, ¿no? Y soy doble de las dos abuelas, no más. Luego, la última, la más pequeña, hija bastón, ¿no? Ocupando el lugar de los muertos. Te das cuenta que ahí pues se pueden desencadenar una serie de conflictos. ¡Ojo! Porque esto como le gusta al ego. Al ego y al hemisferio izquierdo, que es lineal y abstracto. Entonces, 2 más 2 es 4. No. Puede haber personas que lleven el nombre de la madre, mirar a los muertos y no descarguen todos esos programas, dependiendo del caso. Entonces ahí yo puedo cargar, por ejemplo, el conflicto de desvalorización y de no reconocimiento por la abuela paterna, el conflicto de identidad por la hija no reconocida, también mi mamá, ¿te das cuenta? Por ejemplo, vamos a ver, imagínate una hija, te voy a poner otro ejemplo, una hija que es una hija número 4, puras mujeres, ¿no? Con un papá infiel, con la mamá, ¿no? Muy, muy infiel. Entonces, al ser la 4, la última, entonces también soy hija bastón. Ese es un caso, no es el mío, pero bueno, es un caso. Lo pongo en primera persona para ejemplificar. Entonces, ¿qué dijimos? Una hija número 4, que es la última, que es una hija bastón, pero son puras mujeres. Entonces el papá deseaba en algún punto ya un varón, a la 4 pues ya estamos esperando fijo un varón. Y aparte es un papá muy infiel. Pero aparte el primer hijo se perdió. Entonces, el hijo anterior a esta hija número 4 se perdió. Entonces estrictamente sería la quinta. 4 de las niñas vivas y la quinta por el que se perdió. No sabemos si el que se perdió es un niño, varón, pero bueno. Entonces imagínate, descarga el programa del hijo bastón, descarga el programa de la necesidad de varones en ese clan, descarga mirar al aborto, a los muertos, al que trae encima. Aparte tenemos papá infiel, entonces trae una herida de traición que también viene del árbol. Entonces puedes cargar el programa de no hijos, conflicto hacia lo femenino. Como ve el aborto, entonces por eso puede desarrollar un mioma. Tener conflicto de reconocimiento como mujer, entonces obviamente se va a masculinizar.
y a mirar a los muertos. Y aparte hay que ver, por ejemplo, que se llame como la abuela. Entonces, aparte soy la mamá de mi mamá, por ejemplo. Entonces, ¿te fijas cuántas cosas van moviendo de lugar a una persona? Yo lo que quiero decirte básicamente, corazón, es que tenemos mucho trabajo personal. Vamos haciendo capas, 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 capas. O sea, puedo quitar un enorme trauma que sea mío, pero es que me estoy dando cuenta que también lo repitió mi abuela, si soy doble de mi abuela y me llamo como ella. Y que aparte soy hija 2, igual que mi mamá que es hija 2 y que mi abuela que es hija 2. Entonces por ahí tengo un programa de lealtad hacia mis mujeres, ¿no? Obviamente hablamos, corazones, que las enfermedades son programas de emociones que se quedan ahí sin resolver o sin gestionar o que se gestionan de la misma manera. También una enfermedad, la misma diabetes de todo mundo, la misma alopecia de todo mundo. Todo eso es un programa, ¿no? Los mismos conflictos con los ojitos, de no ver, de que se desvíen. Todo eso es lo mismo, es un programa de miedo, es un programa de lealtad. ¿Te das cuenta, corazón, que nunca, nunca, absolutamente, nunca mientras estés encarnado en la humanidad y en tercera dimensión, vas a ser jamás un producto terminado, ni en tu lecho de muerte? Eso no existe. Siempre vamos a tener algo que descubrir de nosotros, una capa. Claro, que estés más en conciencia de ello, más armonizado, que cada vez salgas del tema en 2, 3 días, que vayas entendiendo mucho más, que los que nos quedamos en la vida es todavía para algo y poder despedir a los que se van de otro modo. Es decir, hace que vayas fluyendo mejor con el proceso de la vida. Sin embargo, no podemos ser un producto terminado porque ni sabemos cómo va a venir la vida en 10 años más y con este mundo Matrix que nos está cada vez más apretando hacia el balcón para aventarnos, para despertar en conciencia, nunca vas a ser un producto terminado porque el día que lo seas, que para eso es este simulador y nos resetean cada tanto, el día que seas realmente un producto terminado para 3D, saldrás del simulador o crearás una línea temporal de mucho más beneficio. Pasaremos a otra experiencia humana en este planeta o en otro, eh, pero obviamente que tenga elementos y retos diferentes, ¿no? A lo mejor también con un ego que funciona a lo mejor de otro modo, pero mientras estés aquí es porque tenemos que tener un constante proceso de autodescubrimiento, corazón. Yo llevo años haciendo mi árbol bajo el mismo método y sigo descubriéndole cosas. ¿Por qué? Porque en la medida en la que vas ganando mayor armonía con tu propia vida, mayor conciencia, mayor salud, en el momento en que vas cuidando mejor de ti, vas pudiendo ver todo lo que hay en tu árbol con más amor. Da primeras con ego y con, ay, pobre de mí, ¿qué vas a ver? Nadie, los secretos van a mantenerse ahí, porque no tienes con qué procesarlos, ¿verdad? Entonces, a mayor conciencia, a mayor luz, mayor oscuridad. A mayor capacidad de ver la realidad y de transformarla, vendrá más información oscura que puedas resolver. Es decir, al que tiene la capacidad de ser físico, matemático, nuclear, pues le ponen un examen pues, más complejo. Al que está apenas aprendiéndose las tablas de multiplicar, a ese le ponen un examen con que pueda entender, ¿verdad? Entonces las fórmulas, las ecuaciones de esta vida se van haciendo más complejas a mayor capacidad de desarrollar armonía en tu propia vida y de, bueno, desarrollar fórmulas más complejas hacia tu propia persona. Entonces, gracias a esos programas tan complejos que tenemos, ¿verdad? Nos damos cuenta de ello. Entonces, hacer trabajo para uno es al final, como dijimos, llevar, aportar información al árbol y el árbol crece como sistema, pero lo hacemos a través de nuestro propio proceso. Corazones, quedan por ahí nada más como 5 o 6 lugares para el viernes de trabajo presencial con el tema de los traumas, los conflictos. Y hablando de eso exactamente, de esas capas, 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 la persona va por un conflicto muy específico y se da cuenta que está conectado como raíz, así como tumor, a un conflicto mayor. Y hay métodos muy amorosos para arrancar de raíz, para que no vuelva a crecer como maleza todo ese daño adentro de ti. Entonces, bueno, estamos en ello.
Mañana le seguimos a nuestro trabajo personal. ¿Qué te parece? Te dejo un abrazo grande, grande, grande. Y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.